Hola y bienvenidos de vuelta a mi canal. Hoy les traigo la review del tanque soviético T-55 de la marca Italeri en la escala 1:35. A esta maqueta la compré de segunda mano. Tenía las piezas sueltas, un par de piezas estaban armadas y las calcas lamentablemente ya estaban arruinadas. Pero como salió barata y necesitaba una maqueta para intentar algo nuevo, me vino como anillo al dedo. Como toda maqueta de segunda mano, realmente tuve algunos sentimientos encontrados, ya que por un lado me enojé bastante con algunas piezas, pero por el otro también la disfruté un poco. Además, por el precio, no me podría quejar. Bueno, al menos no tanto. Las cosas que me gustaron de esta maqueta fue que realmente fue fácil de armar. No hay una sobreingeniería innecesaria ni nada que tengas que andar haciendo magia, incluso en piezas que serían complejas como he realizado en casos similares. Ciertamente la gente de Italeri decidió poner todo en dos o tres piezas y dejarlo lo más simple posible. Tiene buenos detalles, ni mucho ni poco, lo necesario para que el modelo se vea bien, considerando que los tanques soviéticos se caracterizan por ser muy simples, realmente tiene unos detalles que se pueden apreciar. Se pueden hacer tres variantes, pero en sí las piezas son muy pocas y casi no se nota la diferencia. Y el precio, si bien lo compré de segunda mano, una vez lo vi a precio de mercado y no me pareció que fuese tan cara como uno pensaría. Salió un poco más que el T-55 de Trumpeter, pero como más de uno capaz que haya visto en su momento, el de Trumpeter se parece realmente a un juguete y no es de muy buena calidad. Pero obviamente no se compara con el T-55 de Tamilla. En esta oportunidad voy a tener que hacer una salvedad y hacer un pequeño paréntesis neutral, ya que las calcas que me trajo estaban arruinadas. No me puedo quejar porque la compré a la maqueta de segunda mano y uno espera que sucedan estas cosas. Sin embargo, el original trae muchas más calcas para armar diferentes versiones y aunque realmente desconozco si la calidad de esas calcas son buenas o malas, pero es importante mencionar que uno puede hacer más de una versión de un T-55 de diferentes países que tiene para elegir. Uno de los aspectos realmente negativos es que la maqueta tenía mucho flash, muchísimo en muchas partes que fue realmente molesto. Las piezas si bien encajan bien, a veces el encaje es lo que está mal y termina todo torcido o con espacios que tenés que gastar medio pote de putti para poder cerrarlo. El plástico es algo blando, le pones un poco de cemento y es una carrera contra el tiempo, algo que realmente me molestó ya que se disuelve muy rápido todo y tenés que ser bastante preciso con la mano para encajar bien las piezas. Además, cuando hay que unir dos o más piezas, por ejemplo los barriles, aquí atrás, no sé si estaban doblados, deformados o simplemente los hicieron mal. La cuestión es que no tienen una forma redonda y no hay la suficiente cantidad de putty para arreglar una pieza redonda que la parte superior es más grande que la inferior. Además, muchas de las piezas tenían marcas de eyectores por todos lados. Las orugas son individuales o de una pieza muy larga como las que hace Zvezda, pero no sé qué pasó ya que quedaban un poquito más largas o un poquito más cortas, pero no lo suficiente como para agregar o quitar un eslabón, sin contar el flash, las marcas de eyectores y que, estimo, quisieron hacer un sistema de encaje y no le salió muy bien, porque lo único que hizo fue realmente complicarme la vida. Realmente, para resumir, yo sé qué es lo que estaba comprando y no me quejo. Bueno, al menos no me quejo tanto.
pero esta es realmente una maqueta que no recomendaría comprar a precio completo de mercado. Realmente no lo vale. Sin embargo, si uno quiere hacer un T55 y se da cuenta de que el de Trumpeter es como un juguete y que el de Tamiya realmente es un golpe al bolsillo, esta es una maqueta que termina siendo un buen punto intermedio entre el precio y lo que uno busca hacer, pero siempre y cuando la encuentre a un precio realmente accesible. Por eso mi calificación personal es un 7 de 10. Como siempre, espero que les haya gustado esta review. Recuerden que pueden hacer cualquier pregunta que tengan en los comentarios y no olviden de suscribirse para estar al tanto de los nuevos videos. Les mando un saludo.